Me llamo Martín Kremenchuk, tengo 49 años, soy ingeniero en sistemas, conferencista y triatleta Ironman. Tengo una enfermedad genética denominada síndrome de Usher que produce problemas auditivos y de visión. Es por eso que hoy en día, desde hace 15 años, soy ciego y desde que tengo 5 años uso audífonos. Cuando yo era chiquito, la verdad que recuerdo especialmente los primeros años que fui muy feliz. En un momento empecé a preguntar mucho qué. Fue entonces que se dieron cuenta que tenía problemas auditivos. Tuve que aprender la biolectura para poder entender lo que no podía escuchar. Me acuerdo que al principio me daba mucha vergüenza de usar los audífonos, o sea, no los quería llevar al colegio, pero bueno, me tuve que ir acostumbrando de a poco a usarlos, si no, no escuchaba nada. En aquella época, en vez de usar de los dos lados que necesitaba, usaba solo de un lado. Y lo malo de eso era que si me llamaban de algún lado Martín, yo siempre escuchaba del lado que tenía el audífono y a veces giraba por completo para saber de dónde me estaban llamando. Pasó el tiempo, empecé a tener problemas de visión. Me acuerdo al principio que cuando iba a jugar al fútbol con mis amigos, hacía el atardecer, noche, ya no veía la pelota. Y bueno, empecé a tener problemas nocturnos. Y un par de años después, se me empezó a achicar cada vez más el campo visual. Yo encaraba mi vida como si no tuviera ninguna dificultad, iba a colegio convencional y dentro de todo me las ingeniaba bastante bien para parecer uno más. Me negaba a pensar, a asumir que tenía una discapacidad. Tanto yo como mi familia, todo me costaba muchísimo más. Yo lo encaraba sin reconocer, sin contar, que las cosas que no veía, las cosas que no escuchaba. Me da mucha vergüenza. Entonces me las ingeniaba a resolver todo sin que nadie me diera alguna asistencia extra por mis problemas visuales o auditivos. Así todo, hacía muchas sociales, salía con amigos. Me acuerdo también que, por ejemplo, si íbamos al boliche, yo la verdad que a la noche estaba completamente perdido porque no veía nada y tampoco escuchaba, o sea, escuchaba la música, pero no podía escuchar ninguna conversación. Pero bueno, tenía que ir con los amigos, ese era el mandato y no la pasaba tan bien, pero sí quería ir. Después entré a la universidad, donde estudié ingeniería en sistemas, donde no tuve muchas dificultades porque estaban los libros, que no tenía ninguna dificultad para leer, y así fue como me recibí. Todo fácil, ¿por qué? Porque era más que nada tener reuniones con personas, con pocas personas, y estar mucho frente a la computadora. Seguía avanzando en la vida, haciendo cosas, seguía disimulando mi discapacidad, me casé, tuve un hijo. Yo estaba prácticamente casi quedándome ciego. Recuerdo que cuando él nació, apenas le pude ver la formita del cuerpo, pero nunca la cara. Fue en ese momento igual para mí una etapa muy emocionante, pero bueno, a medida que iban pasando los meses y ya prácticamente no veía nada, fueron momentos muy duros porque ni mi ex esposa ni yo estuvimos preparados para mi ceguera. Faltaba entendernos algunas cuestiones de comunicación, como por ejemplo, Martín, ¿me alcanzás el trapo? Sí, ¿dónde está? Ahí, ¿dónde? Ahí. ¿Dónde es ahí? A un ciego hay que decirle adelante, atrás, derecha, izquierda, hay que ser más específico. Ahora me parece muy obvio, pero en su momento era todo algo nuevo. La verdad que fue muy angustiante ese momento. De hecho, cuando me quedé ciego, estuve un año literalmente tirado, haciendo nada, deprimido. Mi hijo fue mi refugio. Me la pasaba horas y horas con él y me sentía muy bien. Con respecto a la ceguera, yo negaba un poco mi discapacidad.
Sin embargo, una vez que me quedé ciego, ya era indisimulable. Por suerte, decidí asumir mi discapacidad. Y la verdad es que en ese momento, toda mi vida cambió para mejor. Es como que me saqué una gran mochila de encima. Y no solo eso, sino que todo lo que empezaba a encarar, lo hacía siendo consciente de mis limitaciones, por ende, planificaba paso firme. Igual se podían hacer un montón de cosas, pero de forma diferente. Y dejé de autoengañarme, como lo hice toda mi vida, pensando en cosas que, de la forma que las quería hacer, no eran posibles. No podría tolerar que mi hijo me viera como un pobrecito. Fue por él que decidí que de una u otra forma tenía que salir adelante. Trataba de imaginarme, si yo fuera mi hijo, ¿cómo me gustaría que fuera mi padre? Me imaginé alguien autónomo, divertido, apasionado en lo que hace. Y fue así que con esa imagen dije, yo tengo que ser así. ¿Qué puedo hacer? Y empecé a hacer un montón de cosas, de todo tipo. Algunas deportivas, hice también tocar instrumentos musicales, también tomar clases de baile, también hacer teatro, también hacer cursos de masaje, etcétera, etcétera. Un montón de actividades. Algunas me gustaban, otras no tanto, algunas me salían, otras no. Es decir, la idea era ir experimentando, inspeccionando a ver cuáles podrían llegar a ser las actividades más apropiadas para mí. Y fue ahí que encontré en el deporte mi mejor terapia para salir adelante. No solo me empecé a sentir mejor físicamente, sino también mental. Empecé a ser sociales, a ponerme objetivos, a subir a mi autoestima, a tener excusas para viajar, a tener proyectos. Hice muchísimos deportes una vez que me quedé ciego. El primero fue remar, en donde incluso llegué a integrar la selección argentina de remo adaptado. Después empecé a correr. Yo tenía una imagen como que correr era solo para los que querían bajar de peso. Y no, nada que ver. Primero, un amigo mío que me había dicho, Martín, ¿vamos a correr? Y le dije que sí. En aquella época, el tiempo ocioso era mi peor enemigo. Y con tal de no quedarme en casa, vamos. Me acuerdo del primer día, salimos, hicimos 2 kilómetros, terminé fundido. Al yo no ver, tampoco escuchar bien. Me perdía de todo lo que iba pasando. Yo me acuerdo que en ese momento, si tenía que ir a una reunión, no tenía tema de conversación. ¿Por qué? Porque no hacía casi nada. Encima no podía ver los partidos de fútbol, no podía ver películas, no escuchaba la tele. Realmente me sentía mal. Cada vez que empezaba alguna nueva actividad, es como que con muy poquito ya me subía un poco la autoestima y tenía tema de conversación. Hice esto. Luego me metí en un running team, donde todos querían probar a ver cómo era correr con el bicho raro. En aquella época no existían corredores como hoy. Era muy raro ver a un ciego corriendo. Luego empecé a ir a las carreras, donde también lo disfrutaba muchísimo. Y lo lindo era que el deporte lo hacía siempre en equipo. Y fue algo que me encantó. Empecé primero con distancias cortas, 10, 21. Me convertí en maratonista, 42 kilómetros. Después incursioné en carreras de trail, o sea, en carreras de montaña. Y por último, decidí comenzar con el triatlón. La verdad es que tenía muy poca información del triatlón, pero me quería proponer nuevos desafíos. Empecé a nadar en una pileta, en donde el profe más o menos me da indicaciones. Tengan presente que cuando yo tengo que nadar, me tengo que sacar los audífonos, o sea que quedo ciego y sordo. Por lo tanto, era muy difícil darme buenas indicaciones para mejorar la técnica. De hecho, hasta el día de hoy no tengo buena técnica. Y bueno,
comencé con distancias cortas. Mi primer triatlón fue allá por enero del año 2013. Fui progresando hasta que allá por mayo de 2015, en Florianópolis, Brasil, fui a hacer un Ironman. Todo el proceso previo lo viví con cierta angustia, que hasta una semana antes había salido de mi casa a la mañana temprano, había ido, entrenado, volví, fui a trabajar, almorcé, tenía una reunión, volví, merendé, tuve que ir a hacer otra cosa, volví a la noche, me fijé la hora e imaginé que si ese día fuera el Ironman, todavía estaría compitiendo. ¿Voy a poder? Yo en su momento pensé que iba a tardar unas 14 horas. Bueno, cuando llegó el día del Ironman, la verdad es que amanecí con muchas pilas, con ganas de hacerlo. Se largó. Cuando salí del agua y me enteré que había tardado menos de lo que pensaba, ya realmente fue una inyección anímica bastante fuerte. Luego estuvo la bici, que después de las 6 horas de pedaleo, cuando bajé y sentía que mis piernas estaban bien, ya... Nada, listo, estaba muy motivado, ya lo tenía adentro. Bueno, seguimos corriendo y así siguió y me acuerdo que cuando faltaba tan solo 1 kilómetro y mi guía me dijo: Martín, 1 kilómetro. Se me vinieron en ese momento un montón de cosas a mi cabeza, de por todo lo que tuve que pasar, mi familia, todo lo... Realmente fue... Se me puso la piel de gallina. Me acuerdo que se me empezaron a caer las lágrimas. Y bueno, ya cuando faltaban 100, 200 metros, el griterío de la gente, todo lo que se vivía, fue muy emocionante. Crucé la meta, y el abrazo con mi guía, y después medio que me desmayé. En ese momento, cuando llegué a la meta, me convertí no solo en el primer y único argentino ciego en completar un Ironman, sino incluso también en el único sordociego en el mundo en lograrlo. O sea, yo quizás no había tomado conciencia de lo que había hecho, de toda la gente que me estaba siguiendo, todos los mensajitos que después leí en las redes, que me habían escrito en la previa, que el pibe que iba por la gloria, toda la repercusión en los medios. Fue para mí algo muy fuerte. Y en el buen sentido de la palabra, es como que ese día sentí que se me infló el pechito y por suerte nunca más se me desinfló. Me atrevería a decir que el deporte me salvó la vida.